estamos realmente muy contentos de tener a dos grandes expertos de dos campos del conocimiento distintos pero vinculados, ¿no? Eso que mucha gente llama multi-inter, transdisciplina, como quieran. Yo simplemente le llamo convergencia de disciplina sobre un tema que en este caso tiene que ver con los avances relacionados con los medios digitales en este ciclo que se denomina una Unlocked para 2018, ya casi para cerrar, ¿no? Y tenemos a dos expertos, bueno, además del doctor Rafael Fernández, que como saben, coordina junto con otros colegas que estamos en este esfuerzo el ciclo. Tenemos la gran fortuna de conocer además personalmente, y para mí es un honor, al doctor Raúl Trejo de Laure, a quien leí desde que yo era chica, ¿no? Cuando todavía trabajaba temas de sindicato y ahora cuestiones más vinculadas a plataformas de internet, un gran y reconocido experto sobre temas de internet, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales acá en la UNAM, y comunicólogo, pero a mí me gusta decir que es sociólogo porque lo siento más cercano. Y además también al doctor Felipe Martínez, que es uno de los más destacados bibliotecarios de este país, investigador del IBI, del Instituto de Investigaciones Bibliotecarias, del cual fue director cuando todavía era CUIP, y también colaboró durante mucho tiempo en ese gran sistema que es Humanindex, que es uno de los grandes aportes que tiene la UNAM a la gestión de información, y yo diría, además de ello, uno de los más destacados expertos en cuestiones de metadatos y también de acceso abierto en el país y por supuesto aquí en la UNAM. Así que, bueno, pues después de esta presentación muy breve, no sé si podemos empezar con algunas preguntas que ya tenías pensadas. Bueno, en realidad había pensado varias cosas, pero las vamos a dejar de lado, porque creo que lo más enriquecedor de esta sesión puede ser el diálogo abierto, sin demasiado script detrás, y aprovechando, como tú decías, la inter y transdisciplinaridad, que yo a veces le llamo simplemente indisciplinaridad. Y entonces seamos un poquito indisciplinados, y creo que un tema que tienen en común ambos de nuestros invitados es el acceso a la información, pero además la figura del bibliotecario, pero además la figura del bibliotecario, quizá por tu texto también, Raúl, centrada en Borges, ¿no? Entonces me gustaría, bueno, Raúl lo ha escrito, Felipe, tú como bibliotecario, me gustaría un poco que pudieran platicar acerca de esa visión, obviamente fantástica, porque en Borges todo es fantástico, pero esa visión fantástica y ese aterrizaje que vamos teniendo y ese acceso que vamos teniendo a la información. No sé, ¿quieres empezar tú, Felipe? Sí. Mira, yo creo que el movimiento del acceso abierto es algo importante que surgió en el área científica, lo cual fue su origen. A partir de 2002, 2003, los científicos de todo el mundo se reunieron para propugnar porque todas las publicaciones fueran en acceso abierto, todos sus productos. Lo que un académico, un científico persigue es difundir, que todo lo que él escribe sea conocido y sea leído. Pero ahí se enfrentaban al problema de los altos costos de las publicaciones, particularmente las revistas publicadas en el extranjero. Esto tuvo una confluencia con el desarrollo de Internet a principios de siglo, donde abrió muchos campos, y estos dos factores, la necesidad de los científicos, de los académicos, de que sus publicaciones fuesen más conocidas, y el aprovechamiento de Internet, fue lo que dio origen a este gran movimiento, que actualmente pues tiene ya muchas variantes, ¿sí? Y llegamos hasta, en la actualidad, no únicamente hablar de publicaciones en abierto, sino ya a compartir datos de investigaciones también en abierto. Ahora, para nosotros como bibliotecólogos fue muy importante el surgimiento de esta corriente, porque nos permitió difundir todo este cúmulo de materiales que se producían en las comunidades científicas y tratar de que llegase a un público más amplio. Y de ahí pensamos, bueno, hay que organizarlo, porque si tenemos un cúmulo de información sin organizar, equivale a no tener absolutamente nada. Entonces, esa es mi perspectiva
desde la bibliotecología. La oportunidad que nos ha brindado el movimiento del acceso abierto, ahora abierto, ciencia abierta. Contribuir a organizar toda la producción científica para hacerla más visible, que se difunda y que tenga además impacto en otras comunidades. Raúl, ¿y organizar? Sí, bueno, pensando justo desde esa perspectiva y aprovechando que tenemos aquí a un experto en temas de internet, en estas plataformas, yo decía, existen dos libros muy destacados del doctor de Derecho del Abre. Uno de ellos, si no los han leído, búsquenlos, la verdad, googleenlos, vale mucho la pena, La Alfombra Mágica, que fue escrito en el 96. ¿Sí? Fue publicado en el 96. Bueno, publicado en el 96, claro, escrito antes, supongo, y después la continuación de ese libro, que es El Camino del Aleph, que fue publicado en 2006. Viviendo del Aleph. Viviendo del Aleph. Ambos abordan el tema de, digamos, el papel de Internet, las plataformas de Internet como medios de comunicación emergentes en ese momento. Y usted identificaba los retos, las perspectivas que tenían, pero claro que por supuesto que hace, no sé, 22 años, cuando escribió la nueva Alfombra Mágica, y hace 12 años, cuando escribió Viviendo en el Aleph, todavía no estaba tan desarrollado todo este tema que el día de hoy se conoce como el movimiento de lo abierto, que no solamente tiene que ver con acceso abierto, como bien nos decía el doctor Felipe, sino también todo lo que es ciencia abierta, datos abiertos, educación abierta, código abierto. ¿Cómo ha venido, desde su perspectiva como experto en el análisis de estas plataformas, cómo ha venido a modificar el panorama de análisis de las plataformas de Internet, todo lo que está alrededor de los movimientos de lo abierto, como se le conoce? Bueno, la apertura es consustancial a Internet. Internet es, usted lo sabe muy bien, una red de redes interconectadas en donde tiene poco sentido navegar si no hay acceso a los contenidos. De tal suerte que este movimiento, que es tan destacado y celebrable, no existía como tal, pero era parte de las promesas de Internet, de aquel Internet que algunos vimos hace más de 2 décadas como una colección de espacios que reproducían la realidad, que nos permitían acceder a zonas, documentos, colecciones a las que no teníamos acceso de manera sencilla antes de la vida digital, pero de entonces se advertían también algunos riesgos para la navegación, para la apertura, para el acceso a contenidos. Desde hace décadas se podría decir, hay 2 dilemas en Internet, un gran dilema, perdón. Por una parte, mantener la apertura, que está garantizada por el control de decisiones importantes en Internet a cargo de organismos sociales, respaldo de los gobiernos, concurrencia de las universidades, y la otra es la necesidad, porque esto cuesta, de comercializar zonas de Internet. Hace 2 décadas no había las redes sociodigitales, como yo les llamo, a las que todos somos fanáticos hoy en día, Facebook, Twitter, Instagram, este tipo de cosas, que son espacios privados. Aunque no nos cueste entrar a Facebook, allá hay un negocio con nuestros datos, que yo creo que se contradice con la idea de la apertura, porque la apertura implica también respeto a las decisiones de la gente acerca de qué quiere que ocurran con sus datos. De tal suerte que me pregunta Rosario qué gran cambio ha habido. Yo creo que ha habido varios cambios. Por una parte, se ha acentuado el lucro en la red, y mucha gente hace lucro y no está mal, pero esto implica entonces restricciones al acceso a la navegación, y en respuesta a este lucro, que como decía el doctor Martínez, ocurrió en el caso del trabajo universitario, desde que hubo revistas, antes de estar en línea, revistas impresas que cobraban por publicar. En respuesta a este lucro hay intentos por garantizar el acceso irrestricto, comenzando por la falta de cobro. Esto que cuenta el doctor acerca de la necesidad de publicar es muy del área de las ciencias duras en nuestras universidades. Yo en lo personal, y el doctor compartirá esta experiencia porque somos del mismo segmento de la universidad, siempre me ha resultado muy extravagante esa necesidad de mis colegas físicos, matemáticos, biólogos, que tienen que pagar para publicar. Yo digo, ¿por qué? A mí que me paguen. Si hay quienes lucran con mi trabajo, de veras, yo nunca he pagado por publicar un artículo, y tengo muy pocos artículos en revistas indexadas en inglés, pero cuando se he publicado he exigido regalías, o al menos ejemplares.
pero entiendo que en otras áreas de la universidad hay quienes quieren y tienen que pagar. Aquí hay un problema institucional. Muchos colegas, y por eso termino, necesitan pagar porque si no, no son leídos, pero también pagan porque tienen con qué pagar. Creo que a la Universidad Nacional, en nuestro caso, y a otras universidades públicas, les ha faltado tomar una gran decisión, que es dejar de pagar suscripciones en revistas que cobran por publicar y dejar de financiar el pago por publicar, porque mucha gente en esta universidad pública, gracias a que la institución es muy generosa y les transfiere los fondos para hacer estos pagos. Falta un paso más para que realmente nuestra universidad pública, comenzando por la UNAM, respalde en serio el acceso abierto. Sí. Hijo, vamos al tema, Rosario. Sí. Sí, ahorita, Felipe, Sí. para de las dos vías, ¿no? Sí. De acceso. La vía dorada y la vía verde. Ajá. Porque en el momento que tú lo decías también ahorita, Raúl, esto cuesta, ya alguien lo tiene que pagar. Incluso Wikipedia de repente te pone su letrerito y te dice, oye, si quieres que esto siga existiendo, coopera. Sí. Las maneras de financiar pueden ser diferentes, pero hoy las editoriales de paga te dicen, ¿sabes qué? Esto es open access, pero me tienes que pagar los costos de mantenimiento de esto. Y creo que por ahí podemos seguir elaborando, Felipe. Sí, yo creo que ese es un aspecto muy importante que abordar en la comunicación y en la producción de artículos. Yo creo que aquí falta también un gran elemento, que es estar consciente de que la distribución, la generación de literatura cuesta, ¿sí? Y alguien tiene que pagar por eso. ¿Qué pasa en las ciencias puras, en el otro lado, química, física, etc.? Ahí quien paga pues son o las instituciones o los autores. Por otro lado, ¿qué pasa del otro lado en las ciencias sociales, en las humanidades? Muchas de las instituciones de ciencias sociales y humanidades se han convertido también en editoriales de productos académicos en abierto. Entonces ahí hay dos grandes diferencias, ¿sí? Uno, las áreas, por decirlo, puras, entre comillas, y por otro lado, las ciencias sociales y humanidades. El acceso abierto ha tenido mayor reproducción en este tipo de áreas. ¿Por qué? Porque las instituciones de esta área están más conscientes de que los productos no les van a ser de utilidad a las grandes revistas, y además las revistas de gran impacto, ¿sí? No les interesa. Y además nuestros productos tienen mayor impacto en revistas latinoamericanas. Esa es una de las cosas por la cual la Coordinación de Humanidades en el 89 decidió emprender el proyecto del humanismo, porque la producción científica no está registrada en los grandes índices, la latinoamericana, sí, pero es importantísima, porque tiene mucha influencia. Cómo aplicar la salud pública en ciertas zonas, totalmente diferente a una que son de países desarrollados. Cómo resolver problemas de tenencia de la tierra en América Latina. Cómo abordar cuestiones económicas, que el Instituto de Investigaciones Económicas pues lo aborda muy bien, ¿sí? Yo creo que aquí ha faltado la necesidad de estar conscientes, puede ser el Estado, las universidades, etc., que la labor del investigador no se reduce únicamente al producto, sino ese producto, ¿cómo va a ser? Difundido, ¿sí? ¿Qué es lo que se está haciendo en nuestro país para tratar de resolver eso? El CONACYT ha establecido la política de que si quieres publicar en revistas de acceso abierto, te da el subsidio de un artículo al año. Me parece poco, pero yo creo que estamos empezando ya a ser conscientes de la necesidad, no únicamente de pedirle al investigador, al académico, produce, sino también cómo
vamos a difundir esos productos que están generando. Claro, aunque me parece que en ese punto sería importante al menos identificar las diferencias que ustedes bien señalan en términos de lo que es acceso abierto, porque ahora todo es acceso abierto, solo que hay sus diferencias, ¿no? Por un lado, el acceso abierto que conocemos en América Latina, que es el que usted, doctor, está describiendo, el que está más cercano a las revistas que tiene, son esto que se le llama ahora acceso abierto free o acceso abierto libre, es decir, un acceso abierto que es básicamente sostenido económicamente por las propias instituciones académicas que lo subsidian, ¿no? Es decir, las universidades, los centros de investigación subsidian a fondo perdido, ¿no?, el desarrollo de las revistas a donde se publican accesos. Ese es un tipo de acceso abierto, pero hay otro acceso abierto que es al que refiere el doctor Trejo de Labre, que tiene que ver con estas otras también disciplinas, pero también en otros países, lo que le llaman el norte global, ¿no? Porque México está en el norte global y esta cosa de estos eufemismos de los nortes globales para decir que México está en el sur global, pero bueno. Este norte global que tiene otras formas también de acceso, a donde incluso las ciencias sociales están vinculadas en este otro acceso abierto, pero ya no es el acceso abierto free, sino ahora es el acceso abierto dorado, que es ese acceso abierto por el cual media un cobro de lo que le llaman APC, el Article Processing Charge, a donde los autores pagan por publicar y los lectores quedan liberados. Resulta que, vamos, es abierto para los lectores, porque los lectores no tienen que pagar, como si alguien que le compra su libro tiene que pagar. Alguien paga, ¿no? Lo que sucede en el acceso abierto, dorado, que se caracteriza más digamos, en las formas de comercialización del norte global, incluso en ciencias sociales, y ahí la gente está acostumbrada, los investigadores están acostumbrados a pagar por publicar, de modo que los lectores lo tienen bien abierto, pero viene entonces una preocupación que el día de hoy empieza a surgir y tiene que ver con este doble cobro alrededor de lo que el doctor Trejo de Labre estaba mencionando, y es lo que le llaman el flipping open access, que le llaman el cambio al acceso abierto, porque ahora resulta que no ha habido suficiente cuidado y se está cobrando doble. Y una cosa es que nos cobren una y la otra es que nos cobren doble, porque entonces el gran problema está en las revistas híbridas del norte global, que te dicen, ok, ¿tú cómo quieres tu artículo? ¿Lo quieres que sea por suscripción y que pague el lector? Ok, entonces esas revistas las compran los bibliotecarios. Pero quieres que sea acceso abierto porque tienes dinero también, pero ahí te cobro. Pero no existe como una estandarización de costos a donde diga la parte que va gratuita te la descuento de las suscripciones, se siguen cobrando las suscripciones, se cobra el APC, y ahora resulta que esto ha terminado siendo el acceso abierto, ha terminado siendo un negocio mucho más jugoso que lo que bajo la bandera de que se democratice. No es una paradoja que antes no se presentaba en el juego, ahora hay una doble ganancia. Incluso Europa ahora está señalando una cosa que le llaman el plan S, ¿no? Para decir, el plan S, para ver cómo le hacemos para controlar a las editoriales. Está bien que tengan ganancia, pero es que si nadie está en contra de eso, la pregunta es, ¿era indispensable que nos cobraran doble? Ahora, pero bajo el argumento de que va a ser accesible. Ahora resulta que toda esta paradoja de lo abierto y no sé qué, al menos en estos países del norte global, la información que no podemos negar que es importante tener, porque tampoco vamos a poder hacer ciencia solamente leyendo lo que se produce en América Latina. ¿Cómo ves esto, Raúl? Si hay dinero, es altamente posible que haya textos que se publican porque alguien paga, claro, y no por su utilidad social ni por su calidad académica. De acuerdo. Aquí Sí. traigo a la discusión otro gran problema, dos problemas. Uno, esto viene de las ciencias duras, como se ha dicho, en donde los astrónomos, los físicos, los biólogos, los químicos suelen comunicar los resultados de investigaciones de mucho tiempo en unas cuantas páginas. Entonces esto implica un formato específico para los artículos de investigación. Se plantean problemas, se dicen las hipótesis, se muestra la investigación concreta y se ofrece una breve discusión. En 5 páginas o en 3 puede estar compendiada una investigación de muchos años, en matemáticas, qué sé yo. Bueno, hay otras áreas en las universidades donde trabajamos diferente. En las humanidades y las ciencias sociales hay una reflexión que no siempre está apuntalada en datos, y aunque lo esté, requiere más extensión para presentar cuadros y estadísticas. Con eso quiere decir, a toda un área de nuestras universidades se le está
llevando a ajustar su resultado de investigación al formato de otro tipo de ciencias. Y yo tengo muchísimos colegas que se esfuerzan por pasar de aquellos ensayos de 100 o 300 cosas que escribíamos A a 18 páginas. Cuando mucho. Y esto está implicando, es lo que me parece grave, un desplazamiento de la reflexión por la publicación compactada de unos cuantos datos. No digo que una cosa sea mejor que otra, son diferentes. Sí. Yo sigo apostando por el ensayo, por la reflexión amplia, por la discusión de las ideas de otros, las citas. En el modelo que se está imponiendo ahora en todo el mundo y también en nuestras universidades, hay que citar de una forma, las citas se ponen al final del trabajo. A mí me gusta leer artículos y libros donde uno dialoga con las citas y que estén a pie de página. Son detalles lo que cuentan mucho. Entonces estamos teniendo, por ajustarnos a ese modelo que implica un pago en contra de la idea de acceso abierto, un modelo que está significando el sacrificio de la reflexión por otro tipo de resultados. Pero más allá de esto, me preocupa también la manera como estos trabajos son evaluados. Existe la tendencia, que creo que es en principio saludable, para que cada documento sea evaluado por 2 personas. El peer review. Peer review double El peer blind, review. se llama. Ajá. Pero no siempre es de peers, ni necesariamente el review. Hay ejemplo muy célebre desde hace varios años, aquella experiencia de Sokal, un autor Claro, Alan Sokal y Jean-Pierre Mont, ¿no? Los físicos que presentó un las texto imposturas. lleno de barbaridades para demostrar Sí. que hay imposturas intelectuales a una revista Social Text muy famosa, que publicó un texto lleno absolutamente de barbaridades que nadie había revisado. No sé si pagaron o no por él, es altamente posible. Quiero decir, esta idea de los revisores que supuestamente son pares y que hacen dictámenes que nunca sabe nadie quién hizo, creo que hay que comenzar a discutirla. Yo apuesto aquí por una revisión de pares completamente abierta, Claro. que sea pública, Sí. que el autor del texto sepa qué colega revisó su texto y dialogue con él, y que todo esto, el artículo dictaminado, los dictámenes y la respuesta del así dictaminado, sean abiertos y sean publicados en sitios web. Y hay experiencias fructíferas. Claro. Ahora, en eso nos pareceríamos más a lo que pasa en un congreso. En un congreso tú haces tu presentación, alguien levanta la mano, No está de acuerdo. abierta, que es un par supuestamente, porque al congreso también van tus pares, levanta la mano, te hace una pregunta, te dice, oiga doctor, yo ahí creo que la ecuación que tiene usted allá, y tú le contestas, sí, pero fíjate que aquí yo estoy en esta hipótesis, y esa discusión es abierta y queda ahí. Después, bueno, algunos proceedings publican también las intervenciones de la gente. En ese sentido, se parece a lo que tú dices. Por referencia de aquel, había un proceso de intercambio Sí. y al final un artículo terminado. Claro. Eso es dentro de todo el movimiento ahora de ciencia abierta, que empieza a emerger estas tendencias que ahora se llaman el Open Peer Review o la revisión por pares abiertas, y ya hay algunas revistas que lo empiezan a instrumentar. Toca decir que las primeras que lo empezaron a hacer fueron revistas de biología o de física. En ciencias sociales hay muy pocas. En América Latina, según datos del director de Open Access Journal, se registraba recién hace un mes más o menos como 4 o 5 revistas que operan bajo ese esquema, una de ellas de física, por cierto, otra de psicología, no, de pedagogía, me parece que está en Costa Rica, súper interesante. Hay unas que me encantan porque lo que te permiten es más bien modificar las formas en que leemos, doctor, es decir, ahora ya son como wikis, es decir, tú pones tu texto y está ahí, y entonces recibes los comentarios y ves el nombre del profesor que te está diciendo, y saben, mucha gente argumenta que las revisiones por pares abiertas, sin lugar a dudas, permiten una mayor retroalimentación que las cerradas, porque las cerradas, no sé ustedes, yo he tenido oportunidad de ser editora de revistas y es un horror, porque te pueden llegar unos dictámenes a donde le tienes que quitar hasta las palabras altisonantes, no era necesario decirle de tonto, porque de verdad hay una cosa muy fuerte. Ojalá le hubiera dicho tonto. Por decirlo, a ver, es horario de niños. Es bueno que la gente sea responsable de lo que dice. Pero porque Y si es anónimo, esto- claro, porque cuando las cosas son abiertas, son un llamado, y esta sería una pregunta que yo hago a ustedes, ¿cómo ustedes lo ven? A nosotros nos parece
que todo lo que tiene que ver con las tendencias abiertas, el acceso abierto, la ciencia abierta, la revisión abierta, los datos abiertos, son un llamado a la exigencia de calidad. Si a mí me piden hacer un dictamen abierto, voy a ser más cauto, ¿no? No le voy a decir palabras altisonantes al colega, le voy a dar unas recomendaciones más constructivas. Incluso voy a contestar más rápido el dictamen, porque los dictaminos tardan horrores, ¿no? Voy a hacer, eso me va a llamar a la calidad, y a lo mejor yo como autor, como sé el nombre, yo voy a decir, ay, te revisó el doctor Trejo, qué emoción, dijo cosas, le pareció bien o mal mi sugerencia. Incluso también los datos abiertos. Si yo tengo que poner mis datos abiertos, por ejemplo, de, yo qué sé, de mis análisis, de mis estadísticas o lo que sea, tengo que revisar que los datos no estén manipulados, sesgados, cuchareados, como se dice, y colocarlos en abierto, pero no solo mis datos, y esta también sería una pregunta para el doctor Martínez, no solamente los datos, sino una estrategia de lectura metodológica de los datos, porque los puros datos en abierto no sirven para nada si no explican cómo leerlos y cómo reutilizarlos. No sé cómo ven ustedes esos temas vinculados con todo lo abierto, desde la revisión por pares, los datos, las metodologías, la educación abierta. A ver, aquí se ha mencionado, y el doctor Trejo lo mencionó hace un momento, de un aspecto muy importante en este mundo en el que ahora nos encontramos en abierto, la revisión por pares, que esta tiene que seguir existiendo, porque si no, la calidad de las publicaciones científicas decae. Y aquí pues nos enfrentamos a una nueva tendencia en donde muchas editoriales están lucrando con el acceso abierto. Dicen que hay revisión por pares, o en ocasiones no hay revisión por pares, y se aprovechan de la gente, particularmente de los investigadores jóvenes que empiezan a hacer sus pininos en el mundo académico, tienen necesidad de publicar. Y estas editoriales les dicen, bueno, pues vente aquí y te publicamos. Y en una semana, 2 semanas, tu artículo, tu libro, tu ensayo está disponible. Obviamente, ante este fenómeno, y lo hemos discutido en nuestra disciplina, en el área de la bibliotecología, creo que aquí hay una gran responsabilidad también como bibliotecólogos de orientar a las comunidades en el conocimiento de las características de las revistas. Mira, esta revista se caracteriza por esto, la revisión que tienen ahí por pares pues no es la adecuada. Eso nos ha abierto una nueva beta para interactuar con los usuarios, particularmente con los usuarios académicos. Por otro lado, yo creo que la relación de los datos abiertos con la publicación científica es muy importante. Porque ¿qué teníamos antes? ¿O qué tenemos? El artículo. Pero no teníamos, por otro lado, la encuesta con la cual, en Ciencias Sociales y Humanidades, la encuesta que nosotros habíamos aplicado para llevar a cabo ese artículo, o los resultados tabulares que nosotros... Que permite la reproductibilidad de la ciencia. Así es. Sí. Y analizar y ver, no, aquí yo creo que esta cuestión está sesgada, no, yo creo que aquí está mal interpretada. Entonces, yo creo que vamos a tener que ir hacia eso, en esos dos aspectos. Uno, seguir cuidando la evaluación de los productos científicos por los pares, y obviamente si esta evaluación es abierta, pues nos dará a nosotros mayor posibilidad de mejoramiento. Implica también asumir una responsabilidad ética por parte de quien efectúa la evaluación, porque a veces únicamente se evalúa a la ligera, ¿sí? No se evalúa a profundidad. Y por otro lado, pues esto también nos va a llevar a interrelacionar productos con datos. Hacia el futuro yo creo que tendríamos que estar muy conscientes de que hacia allá nos estamos dirigiendo para que esto vaya evolucionando. Sí, es una biblioteca más complicada que la que imagino Borges. Lo que pasa es que Borges
son una biblioteca que reunía todo el conocimiento del Claro. mundo. Por eso dijimos, eso es internet, pero no hay biblioteca sin bibliotecario. Sí. ¿De qué nos sirve tener centenares de miles de textos si no sabemos qué encontrarlos? Hoy en día, De acuerdo. Sí, sí. perdón que lo diga, Google está reemplazando a los bibliotecarios, y mal. Y necesitamos, por eso insistir, necesitamos sistemas de catalogación, de etiquetación, que hagan accesibles los documentos. Hoy en día tenemos tanta información, a diferencia de hace poquísimas décadas, que el gran problema que tenemos es cómo encontrar lo que queremos. Y aquí está el papel fundamental de quienes catalogan, porque entienden esa información. Así que tienen chamba para mucho Ahora, tiempo. para Borges ese no era problema, ¿no? Porque como él todo lo imaginaba en tiempos infinitos, él decía, en un tiempo infinito todo ocurre. Porque lo único que tiene que hacer es que dejes pasar mucho tiempo, lo cual tampoco es cierto, porque Borges creo que no preveía que había distintos tipos de infinitos. Pero no nos metamos en la discusión de los infinitos, mejor regresemos. Él era bibliotecario. Él era bibliotecario, Sí. y además tiene ese famosísimo poema de los dones, ¿no? Donde dice que Dios le dio al mismo tiempo la biblioteca y la ceguera. Nadie rebaje a no sé qué lamento. Ese poema de los dones es extraordinario, porque él al mismo tiempo dice, me dan los libros y me dan la ceguera. Y la memoria, que No, nos bueno. permitía paliar la ceguera. Exacto. Y bueno, llamaría a Kodama que le leía los libros. Eso dice. Eso dicen. No Oye, sabemos. sí, Pero cuando digo que es una biblioteca un poco más complicada, me refiero a que no solamente es esta biblioteca que solamente tiene libros conteniendo todos los conocimientos, sino la base de los conocimientos, que ahora esta nueva tendencia implica la incorporación de los datos crudos de investigación asociados a las reflexiones. Porque entonces todo esto todavía se expande más, no nada más es mi producto final, como lo refería el doctor Martínez hace un momento, mi último output, mi postprint, como le llaman, mi libro ya terminado, sino todos los datos que lo permitieron, todos los datos crudos que yo también coloco en línea y que le van a permitir a otro investigador, a otro alumno, con esos mismos datos llegar a otras conclusiones. Por eso pienso que es todavía más complicado en este sentido, es una ley mucho más múltiple, ¿no? Pero posible, Sí. gracias al espacio digital. Sí, sí, claro. Y por lo mismo también con la amplia necesidad de tener bibliotecarios muy truchas que nos ayuden a catalogar bien, o mejor, o yo qué sé. ahora fíjate, Rosario, que para que lo abordemos, o lo aborden aquí nuestros invitados, el punto es que estamos en una cosa que ya llamamos economía digital, es decir, es una evolución de la economía de los países basada en lo digital. En ese esquema, la ciencia es una profesión y se sujeta a leyes de mercado, oferta y demanda. Entonces, cuando pones ya el trabajo del investigador, pues el investigador ya no es el investigador, es un investigador perdido ahí en la masa de gente que está produciendo cosas. Y entonces se sujeta a estas leyes, ¿no? Tú decías hace un rato, bueno, los de las ciencias duras tienen que pagar, bueno, pues que se vive del currículum de alguna manera. Y el currículum se construye publicando en ciertas revistas y no en otras. O hay currículums de primera y currículums de segunda y currículums de tercera. Y luego hay evaluaciones también para estos pagos. Entonces, creo que está este asunto, ¿no? de la economía y de cómo la economía digital va dictando leyes a través de oferta y demanda, y estamos ahí metidos, ¿o no lo ven así? Doctor. La economía digital y la economía en general. Sí, Siempre la ciencia ha estado supeditada al mercado en sus diferentes transformaciones. pero peor ahora, ¿no, Raúl? Yo creo que mejor, No. porque el mercado es más amplio, porque el prestigio y el trabajo están más expuestos. Yo creo que está bien. Antes era mucho más fácil que un académico viviera de simular, que decía cosas, que otros le hicieran su trabajo, ocurre. Y todos, Nadie todos conoce hablan. a nadie, Bueno. sí, ¿verdad? Hoy esto puede seguir ocurriendo, pero es más difícil. Si el trabajo es abierto, si los libros se publican con estos respaldos documentales, sobre todo si hay más circulación de nuestros trabajos,
y quedan confrontados con lo que se hace en otros países, en otras experiencias, la simulación es más difícil, el prestigio está sometido, ¿cuál de verdad, Milce, su prestigio? Está sometido a muchas más comprobaciones y algo muy importante, el plagio es mucho más evidente. Claro, o el reuso también, el reuso de información. Hay quien piensa que hoy es muy fácil plagiar porque la gente corta y pega, sí, pero es más evidente. Pero es más fácil detectarlo, claro, claro. Insisto, el open access y la publicidad son formas de transparencia. Cierto. Yo creo que esto está bien para el trabajo académico y cualquier tipo de trabajo. Sí, yo estoy también de acuerdo con que es algo mucho más transparente, es una exigencia de calidad. Y también estoy de acuerdo en que es mucho más, no es que te lo impidan, es como las leyes, o sea, las leyes es que no es que te impidan hacer algo, lo que te dicen es cuál va a ser, digamos, como la sanción en caso de hacerlo. Me parece que en este punto, quizá como docentes a veces tenemos que ser como más enfáticos en eso con los estudiantes. Por ejemplo, si nadie te dice que no tomes las cosas de algún lado, menos mal que las tomes de algún lado, pero tú sabes, que todo el mundo sabe, que es absolutamente probable identificar si usaste la información de algún sitio y trataste de hacerla pasar por ti, pero no solo lo hacen los estudiantes. ¿Cuántas veces no llegamos a ver antes de toda esta apertura de la información investigadores que con un solo artículo se iban, navegando de muertito durante toda su vida y lo volvían, y lo reescribían y lo reescribían? Le cambian el título. Le cambian el título y era el mismo texto. Eso siempre nos hemos percatado, los que conocemos el trabajo, pero hoy eso queda mucho más abierto. Ahora, hay muchas resistencias para este cambio. Yo conocería a muchos colegas del Instituto Panamá de Legos que dirían, ¿y por qué voy a publicar mis bases de datos? Bueno, porque las elaboraron con financiamiento de una institución pública, porque están publicando. Muchos dirían, ¿y yo por qué me voy a exponer a dictámenes abiertos? Sí. Hay muchas reticencias. Sí, hay muchas, en Nos ese hace punto. falta traer la cultura del abierto, pero en serio, al trabajo académico. No lo hemos hecho. Hay excepciones, como estos espacios de discusión que ustedes han creado y que yo aplaudo mucho. Pero hay que, en serio, asumir esta cultura, igual que otras cosas. Hoy en esta universidad y otras se habla mucho de la ética. Sí. Qué bueno. Hay códigos, comisiones. Hace 4 años no lo sabía. Ojalá tuviéramos también un movimiento para traer en serio la cultura del trabajo académico abierto. Implicaría muchos cambios y desafíos y no pocos disgustos. Bueno, incluso aquí se ha mencionado un aspecto que es el plagio, ¿no? Y ese es uno de los grandes temores con que nos enfrentamos los que propugnamos por este movimiento, ¿sí? En mi centro, que fui director y empezamos en 2005 a adherirnos a este movimiento, era ese temor. Es que si lo ponemos público nos van a plagiar. Cuando a mí me hacían estos comentarios, yo decía, mira, de todas formas te van a plagiar, si no es de papel, no es que el papel no existiera, quizá lo único es que ahora te vas a dar cuenta. Así es, va a ser mucho más fácil, ¿sí? Porque el plagio, yo decía, siempre ha existido. Y es lo que también discuto con mis alumnos, ¿sí? En el seminario que hemos instaurado de comunicación científica y acceso abierto. El plagio ha existido, en impreso y en electrónico. Actualmente, pues es efectivamente mucho más fácil detectar quién comete plagio, ¿sí? Incluso aplicando pues software, programas que detectan cuál es el porcentaje. O a veces haciendo una simple búsqueda en Google, porque tampoco es que... Mira, es que el plagio puede ser el nombre para otro sentimiento que es el de inseguridad. Hace muchos años había un chiste que decía: ¿quieres cometer el crimen perfecto? Mata a alguien frente a las cámaras de Canal 11, nadie te ve, ¿no? Entonces, era un chiste. Estás hablando con un experto en medios. Era un chiste, dije. Bueno, pero entonces... Se veía mucho menos. Exacto. Entonces, tú lo que quisieras es decir, estuve en Canal 11, pero nadie me vio, porque si dije una burrada nadie se enteró. Y a veces pasa con el trabajo académico. O sea, la gente quiere decir, lo hice, pero no quiero que lo lean. Y en el momento que tú dices, oye, lo vamos a subir, y no, espérame, nada más lo reviso, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y esa inseguridad es, primero, porque a lo mejor el trabajo tampoco es tan original, ve tú a saber de dónde lo sacó, y a la hora que lo publiques, pues se va a notar. O a lo mejor es original, y como decía mi maestro, el doctor Tomás Brody,
le decía a un compañero una vez, mire, compañero, su trabajo tiene cosas buenas y cosas nuevas. Desafortunadamente las buenas no son buenas y las buenas no son nuevas. Y así pasa a veces con los trabajos, ¿no? Tienen cosas nuevas pero no son buenas. Claro. Y tienen cosas buenas pero tampoco son nuevas. Entonces la gente no se quiere exponer, no solo es el miedo al plagio, es el miedo, y eso lo sabe muy bien Raúl, es el miedo a exponerse a que abiertamente la gente diga, oye, lo que escribió fulano de tal, mira, ya viste que babosada, pues no queda un experto en el área. Claro, y eso lleva de manera indefectible a otro tema que tiene que ver con los derechos de uso de la información, acerca de lo cual ustedes conocen bastante, y vale la pena reconocer el papel, por ejemplo, de las licencias, del movimiento del copyleft, con todas estas licencias, digamos, que permiten los usos, digamos, o que otorgan las licencias de uso previas a que se soliciten, ¿no? A diferencia de cuando era todo en papel solamente, y facilitan de alguna manera la distribución de información justamente en abierto, independientemente de, digamos, la manera en que esté vinculado o no con el plagio, que esas son otras cosas distintas, o los usos no permitidos en la información. Quizá todo esto vinculado con las nuevas formas o los nuevos licenciamientos viene a cambiar también la forma en que se usa la información en Internet, ¿no, doctor? En parte, mire, cuando algo queda colocado en línea, ese contenido puede ser usado, redistribuido, manipulado, cortado, vendido, como sea. Es muy importante que haya ese tipo de licencias, Creative Commons y estas cosas, en donde los autores deciden qué niveles de uso autorizan que se dé a su trabajo intelectual. Estoy hablando de un texto, igual que de una fotografía o un video, lo que sea. Y el autor entonces dice, yo autorizo para que se reproduzca si necesita, o solo para reproducir una parte, no quiero que se venda. Es una declaración de intención que supone que esto va a ser respetado por gente decente y que atiende las... Pero esto no ocurre. Está muy bien que podamos decir qué queremos que se haga con nuestro trabajo, pero que esto se cumpla requiere de receptores muy atentos. Sí, y no sucede. Cuando colocamos un trabajo en línea, este puede aparecer en un repositorio en donde cobran por acceder. A mí me ocurre todo el tiempo y sé que es parte de lo que sucede. Yo creo que pensando en el trabajo en universidades como estas, nuestras universidades públicas, hay que admitir que todo lo que hacemos debe ser distribuido de manera abierta, puede ser tomado íntegro y reproducido de las maneras que sean, y exigimos solamente que se cite la fuente. Sí, la acreditación. Menos y a veces a lo más que tenemos derecho. Claro, sí, hablando sobre todo de las licencias más abiertas, ¿no? Donde hay, bueno, sí que se reconozca la atribución moral, ¿no? Y digamos, si después puede o no, que esa es una también de las tendencias del movimiento de lo abierto, si de esto se pueden derivar obras que pueden tener fines lucrativos o no lucrativos, esos serían otros. Hay quienes dicen que no, que todos los movimientos, que digamos que todo lo que es abierto debe no ser necesariamente comercializable. Y ahí hay una discusión inmensa que en este momento está levantando muchas pullas, porque hay quienes dicen, no, lo abierto tiene que ser forzosamente no comercializable, y hay quien dice, oye, que no, si acaso pudiera ser posible, la libertad es justamente la libertad de poder elegir que sea o no lo sea. Y hay discusiones inmensas. Como el software puede ser abierto en su código, sí, pero puede costar también. Claro, sí, o puede tener a lo mejor una ganancia también derivada de, ¿no? Que no sería tan descabellado. Y que en el caso del software abierto, que es muy interesante porque justamente la confusión viene del free, de la traducción del free al español, que por una parte es libre y por otra parte es gratuito. O sea, no necesariamente lo que es libre es gratuito. Y la ventaja de que tengas acceso al código es que tú lo puedes mejorar, lo puedes hacer a tus necesidades y lo puedes volver a poner a disposición de otros, pero es una construcción colectiva. De otra manera, esta construcción, incluso hasta romántica, de que entre todos generamos el conocimiento, se ve represada por esta falta de permisos para hacer cosas, ¿no? Y no quiere decir necesariamente gratuito.
quiere decir simplemente capacidad de entre todos construir. Claro. Y bueno, para cerrar esta interesantísima charla, ¿algún comentario que ustedes tengan acerca de la importancia? Este ciclo justamente se ha generado con el objetivo de tratar de promover una cultura de todo lo que tiene que ver con el movimiento de lo abierto, la ciencia abierta, el acceso abierto, el software libre que se llama, todas estas variantes relacionadas con el tema de lo abierto en ciencia, en la academia. ¿Algún comentario final que ustedes tengan sobre el tema de lo abierto? Pues yo creo que tenemos una gran tarea por delante todos que de alguna manera estamos relacionados con esta temática, con el acceso abierto. Hay un gran desconocimiento de lo que significa el acceso abierto, de las implicaciones que tiene, implicaciones económicas, implicaciones políticas, sociales, e incluso implicaciones éticas, ¿sí? Porque uno de los problemas es ese, ¿no? Que ponemos todo a la disposición, pero partimos del hecho de que hay una conducta ética atrás. Entonces, hay un gran trabajo. Hay que trabajar en la formación de las nuevas generaciones, en esta serie de movimientos, en la formación de nuestros investigadores, del público en general, a esta nueva cultura que ya estamos viviendo. Y está aquí y no podemos cerrar los ojos. Entonces, desde mi punto de vista, uno de los grandes desafíos para que esto permee es la educación en las futuras generaciones. Raúl. Yo creo que el entorno digital plantea muchos cambios que a veces no acabamos de entender y mucho menos se socializan en nuestras universidades, entre otros de la apertura, que tiene que ver no solo con el acceso a lo que ya se está haciendo, sino con las maneras de trabajar y el acceso a todos los aspectos de la vida en instituciones académicas como estas. Me explico. Nuestras universidades, y pienso en la UNAM fundamentalmente, históricamente han sido muy reticentes a la apertura. Hace pocos años yo estaba en un comité editorial del Instituto de Acceso a la Información y dictaminamos un texto que está publicado en donde se demostraba cómo de las instituciones públicas más reacias a la apertura, a la transparencia, destacaban las universidades y particularmente la UNAM. Qué interesante. Esto está comenzando a cambiar, Wow. pero hoy en día el ejercicio detallado del presupuesto es secreto. Todos vemos cada año cómo se publican en desplegar en los periódicos diciendo cuántos miles de millones de pesos, qué bueno, le toca a la UNAM. ¿Cómo se gasta eso en la dirección de cómputo, en el Instituto de Sociales, en la Facultad de Ciencias? No es público, se puede pedir información. Bueno, nuestros informes de trabajo, mi informe, yo tengo que informar cada año qué fue lo que hice y es un informe que dictamina mi consejo interno. Ese informe no es público. Yo en mi instituto he insistido en que sea público, el mío y el de todos, y nadie más que yo quiere. ¿Por qué no son públicos? Las evaluaciones de mis alumnos, ¿por qué son secretas? Mis programas de estudio, todo lo que hacemos tendría que quedar expuesto, porque es una institución pública, porque trabajamos con recursos fiscales. Porque está hecho con calidad. Bueno. Eso lo decidirá cada quien. Bueno, calidad quién sabe si bueno o malo. Pero sobre todo, y a eso es lo que iba, porque estamos en una etapa en donde la generación del conocimiento depende en parte de esta apertura. ¿De qué nos sirve tener internet y acceso abierto si no publicamos avances de investigación, bases de datos y cada fase del trabajo, incluso institucional? Hoy en día, con eso termino, hay mucha reticencia a la auténtica apertura. Es muy bonito, lo hacen muchos amigos y funcionarios, decir, esta universidad está por el acceso abierto, sí. Pero ¿qué pasa con nuestros informes, con los documentos de nuestros consejos internos y técnicos, con las resoluciones, con los dictámenes de los concursos de oposición? Hay quien dice son datos personales, sí, pero para ejercer recursos públicos. Ya estamos empezando. Yo creo que la cultura de la apertura tiene mucho todavía que lograr y algo se ha avanzado en los tiempos recientes.
y mucho trabajo que nos Oye, queda. dejaremos para otra, porque tendremos otra charla, hablar un poco de que cuando Wikileaks nos alcance, ¿no? Porque si tú no haces esta cosa de manera abierta, sí, de todas maneras, alguien lo va a hacer. Sí. Y entonces es peor. Mejor lo haces por Porque uno sí, propio. porque exacto. En vez de que dices, bueno, pues yo lo puse, ching, ya me expusieron, ¿no? Sí, claro. Pues muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Raúl. Sí, ojalá tengamos oportunidad de tener otra charla. Esperemos poder continuar haciendo Sí, ha sido un placer ¿verdad? compartir con el Dr. Frejo Sí. pues esta serie de ideas en torno a este movimiento. Sí. Y obviamente pues es amplísimo todo. Claro, y gracias por permitirnos tener una charla con un experto en plataformas, en este caso en internet, en plataformas digitales, un bibliotecario, la charla que uno siempre quiso tener. Bueno, a quienes nos hacen favor de seguir el ciclo, pues por favor mantengan la paciencia, vamos a seguir presentando otras conversaciones con otros ponentes y eventualmente con Raúl y con Felipe, y gracias por su atención. Claro, y ya saben que les vamos a pedir a los doctores que estén atentos en las redes sociales, particularmente en la página de YouTube de Toda la UNAM en línea mediante el hashtag UNAMONLOCKET 2018. Muchas gracias.